mí es el mejor equipo de la Católica en mucho tiempo. Nunca pensamos que iban a pasar 10 años para que la Católica fuese campeón nuevamente. Tres en mi pierna y 2 en la mandíbula. Eso también hace que el hecho de recuperarme y seguir jugando de la misma forma, la gente se identifica por eso. Fuimos parte de la historia del club, inaugurando ese estadio. Era tremendo. Llegó un momento que uno decía, quiero salir cuarto, quinto, no quiero salir más segundo. Segundo y tan cerca. El 97 yo creo que es la mejor noticia que podía recibir el hincha Católica, el retorno del Beto Acosta. Había quedado solo con la familia allá en Japón, me agarró un poco la locura de poder volver. Yo tenía una mochila bastante pesada con el tema del 94-95 de no poder haber salido campeón a nivel nacional y era como que quería tener esa gran revancha de poder tener ese logro. Parte del mundo, un 82% de rendimiento es para estar no solamente puntero, sino mirando de reojo dónde vienen los de atrás, ¿no? Pero aquí no fue así. Y ese 10 de julio en el Nacional, un partido soñado para nosotros. Teníamos esa presión de 10 años. Lo hablamos y que este año tenía que ser el 10 años y a los 10 años teníamos que reventar y todo. Hubo un compromiso fuerte en ese sentido. El 97 yo creo que es la mejor noticia que podía recibir el hincha Católica, el retorno del Beto Acosta. Y para el 97 era como otra vez, vamos a empezar de cero y dale, vamos a ver, este puede ser el año. Pero mientras se estaba armando el equipo, nos enteramos que venía Acosta y Visconti. El Beto venía con lo que había hecho antes, entonces venía bien parado, o sea, llegó un equipo bien hecho y con muchos cabros jóvenes también. Sí, el Beto venía con una espina de haber hecho campañas muy buenas, salir goleador del torneo, pero no poder lograr el torneo local con Católica. Recordemos que una de las frases más célebres que deja el paso de Acosta y Gorosito por la Católica en el 94 y el 95 es que en Chile los jugadores se achanchaban. Yo creo que el Beto Acosta decide volver desde Japón a la UC para, primero, desmentir aquello, segundo, para encontrarse con un país donde la estada le había sido muy grata y tercero, para pagar una deuda. Yo creo que el Beto Acosta sabía que ahí había algo por pagar y que la única manera de saldar esa deuda era levantando la Copa de Campeón con la Católica. Había quedado solo con la familia allá en Japón, me agarró un poco la locura de poder volver. Yo tenía una mochila bastante pesada con el tema del 94-95 de no poder haber salido campeón a nivel nacional y era como que quería tener esa gran revancha de poder tener ese logro. Y empezamos el campeonato, claro, con esa mochila de ya llevamos mucho tiempo. La Católica va a buscar jugadores a Colo-Colo que le puedan dar un sello distintivo, que le aporten lo que no podía
ni crear las divisiones menores, ni comprar fácilmente en otros clubes. Como que armamos un plantel bien hecho, con tranquilidad, yo creo que fue. Se invirtió bien, empezamos de a poco. Es Colo-Colo el que le aporta en esa temporada del 97 a Javier Margas en la defensa y a Jaime Pizarro en el medio campo, y ambos iban a constituir en piezas fundamentales del equipo después. Con la personalidad que tenía Javier, cuando te retaba casi te saca la cabeza. Esa fuerza que tenía Javier, Jaime, el Beto también, su personalidad, Visconti también, que a pesar de que se veía muy tranquilo, también tenía una personalidad fuerte. A fines del año 96, diciembre del 96, hablé con Fernando Carvalho, él se comunicó conmigo, gestionó rápidamente una reunión. Solo al otro día ya tenía la situación clara para integrarme un año a la Católica. Fue una partida de mucho entusiasmo, de mucha energía. Un poco parecido a un poco lo de Ignacio. Ve muy bien el fútbol, mucha tranquilidad y posesión de balón. Yo creo que el momento deportivo de un equipo a veces también se sostiene y se potencia con apariciones, con irrupciones a veces en rendimientos que son fuertes, ¿no? Nelson Tapia estaba en un momento excepcional, Catero, un jugador distinto, rápido, creativo. Creo que había otro grupo ya más consolidado en términos de experiencia, el caso de Lunari, el caso de Mario Lepe, de Nelson Parragué, y bueno, y el virtuosismo y la capacidad ofensiva que tuvo Alberto con David. Yo creo que tenía como objetivo ser muy protagonista. Se necesitaba el título local, el campeonato nacional era como una especie de obsesión. Cuando uno está presionado o con la tensión o con esa responsabilidad de saber que este es el momento, hay que ganarlo, se hacía todo mucho más difícil. La historia católica se divide en décadas. La década del 60 fue una década soñada, dorada, donde los clásicos hacían el fútbol chileno. En los 70 la Católica pierde el estadio, se va a la segunda división, pierde identidad, tiene muchísimos problemas. Por lo tanto, en la década de los 80 lo fundamental es recuperar no solo la hinchada, sino que además recuperar el orgullo y el honor. En todas las divisiones pasaba algo, digamos, en el sentido de que venían de otros equipos, más los mejores que estaban desde antes. Hizo el complemento de que Ignacio en un momento determinado hiciera el recambio en forma natural. Acá no fue una sola generación, sino que fueron varias generaciones de distintos años, el cual hicieron el recambio en la Católica para llegar al 87 y jugar con... todos eran chilenos. Hoy los jóvenes son muy diferentes a los jóvenes que tenían Católica en el 87, con Stay, con Lucas, con Raimundo Tupper. Fueron excelentes jugadores. Y de ahí sale toda una generación de jugadores como Mardone, como Marchioni, Pablo Lloma, el Negro Cid, Danilo Chacón, Juvenal Olmos, una serie de jugadores que están presentes en los títulos del 84 y en los títulos del 87. Yo diría que el gran arquitecto es el Nacho Prieto. Él termina imponiendo un sistema de juego el año 87 atractivo, interesante y con dos pilares fundamentales que eran el negro Ari Hurtado, nuestro capitán y el mejor jugador de ese campeonato, y Marcos Corné. Ellos marcaron un poco, arquero y centro delantero, marcaron a una generación de jugadores que teníamos 24 años, 25 años el año 87, y que en definitiva ese campeonato nos lo tragamos, o sea, fue full. Recuerdo porque honestamente creo que es un mérito que un equipo haya sido campeón con jugadores de casa y jugadores chilenos. Me tocó jugar con el Arica, que fue una experiencia muy buena, me enseñó, fue muy generoso.
saca los canales y yo persigo, recupero la pelota y me voy por todos lados a mitad, llego hasta el otro lado y ahí me paso uno, me paso dos jugadores, me sale Pintura Olmo, le tiro una pared larga, me sale el central, abajo para el otro lado y cuando veo a Canales que viene soplado y le meto un picotón ahí y se lo mete por arriba. Ese gol lo borré para que no me lo copiaran. Allí está Larín Hurtado, que venía de La Serena y de la Unión Española, y que era un delantero tremendamente explosivo, vivo, audaz. Era un gallo que tenía picardía para jugar y que además tenía un talento inagotable. El Arica se convierte en una suerte de contrapunto a esta idea de los jugadores de Católica, pero que se ganó rápidamente el afecto del hincha. Esos años, los 80, para la Católica son medio fundacionales, ¿no? O sea, el proyecto que hoy día vemos de Universidad Católica, que es tan claro, que parece ser un proyecto sólido, tiene sus bases en los 80 y su primer gran logro, que igual es necesario tener un título, es el título del 87, que la mayoría, como todos saben, eran jugadores formados en casa, sin extranjeros, el último campeón chileno sin extranjeros en la historia de nuestro fútbol. ¿Cómo construir la identidad de la Católica yendo a rescatar a los héroes de la década del 60? Allí vienen Fuyú y vienen el Nacho Prieto. Fuyú está con el equipo que logra nuevamente el ascenso y ambos construyen esta cantera sobre la cual la Católica iba a edificar su poderío. Siempre creí y sigo creyendo en el jugador chileno, en el jugador joven, salvo que me traigan un extranjero que haga una diferencia enorme. En el inicio de nuestra pretemporada en San Vicente de Tahuatahua, la primera reunión fue, sobre todo en un equipo muy joven. El de mayor edad era Miguel Ángel Neira. Y después venía Marcos Cornelio con 26, 27 años. Y ahí venía la chorrera de 18, 20 años por ahí y algunos de 17. Nosotros habíamos tenido reuniones antes de salir por el tema de que venían a contratar jugadores extranjeros. Nosotros considerábamos que ganábamos muy poca plata en relación al resto de los equipos. Peleábamos eso. Entonces, cuando dijeron extranjeros, dijimos que no. Porque esa plata no la repartían en el plantel. Ese equipo daba gusto verlo jugar porque se hacía todo fácil. Una máquina muy bien aceitada. Los números también lo manifiestan. Fue uno de los equipos más goleadores con los menos goles en contra. Eso te da a entender que había un equilibrio en general en lo ofensivo y defensivo. En un momento determinado, digamos, todos eran formados en la Católica. Y jugábamos y ganábamos y marcábamos algunas diferencias. Es uno de los planteles que más, no satisfacciones, sino que de más orgullo siento. Primero era sacarle 10 puntos a Colo-Colo, que no era el segundo. En esa diferencia le ganamos a la U. Nosotros quisimos dar la vuelta olímpica ese día en el Estadio Nacional y el Nacho Prieto nos mandó con viento fresco al camarín. Colo-Colo jugaba el otro día en Santa Laura. Y si empatado perdía Colo-Colo éramos campeones. Otro día empató Colo-Colo y fuimos campeones. La verdad que yo nunca había visto tanta pasión en la Católica en el Nacional el gol. En la Católica, por lo menos, Ignacio es una escuela. Cuando uno forma a sus jugadores, como cuando forma a los hijos, estoy convencido porque me pasó en Católica, es cuando uno más confianza tiene en ellos. El equipo estaba potente, la institución estaba pensando en grande. Ya se hablaban de los trabajos que se empezaban y se comenzaban a hacer en San Carlos de Apoquindo. Y éramos mayoritariamente cabros que habíamos nacido en la Universidad Católica. O sea, habíamos coexistido en la juvenil, en la primera infantil. Yo diría que fue un momento mágico. Lo más alto. Primero, el 80% de jugadores formados en casa, sin extranjeros. La valla menos batida y la delantera más goleadora. Es un poquito, 10 puntos al segundo, cuando eran de a 2. Para mí, es el mejor equipo de la Católica en mucho tiempo. Nunca pensamos que iban a pasar 10 años para que la Católica fuese campeón nuevamente.
había una sola manera que Visconti dejara claro que él no era la oferta agregada a esta super llegada del Beto Acosta, y era que hiciera muchos goles de entrada, y es lo que consigue. Caballo era de los técnicos que me marcaron en mi carrera, más allá de tener un planteo táctico, de elegir bien sus jugadores, disfrutaban del buen fútbol dentro del campo de juego. Y lo hablamos, que no se corte el hilito, le decían. Y Visconti entró muy bien. En las primeras fechas hizo goles todos los partidos. Católica se veía muy sólido, era un equipo que se veía sólido, confiable. Motiva ya jugar el hecho de sumar y de hacer goles en cantidad. Bueno, era un combo de todas cosas que motivaban a uno y que motivaba al entorno y nos daba mucha fuerza para seguir adelante y hasta poder lograr el objetivo principal, que era el campeonato. Generalmente Colo-Colo siempre ha sido lo más duro. Hasta llegar a esto que como que fuera un clásico, que yo creo que tampoco es clásico, pero como que era la pelea entre los dos. Siempre sentían que la Católica te puede ganar. No sentían lo mismo asunto cuando ya en el Monumental iba a la U, que ellos sabían que no te iba a ganar. La verdad es que era un partido importante para nosotros ese, porque era el primer clásico que jugábamos en el año y veníamos parejos. Después del título del 87 empieza a tener varios problemas con Colo-Colo, ¿no? Le costaba mucho ganarle a Colo-Colo, perdió unos campeonatos contra Colo-Colo y fue por mucho tiempo el karma de la Católica, ¿no? La Católica estaba molesta por esta hegemonía que tenía Colo-Colo en el año 1990, donde Católica está ganando. Y en el último minuto se produce un tiro libre, sube Morón al área a pivotear, el Chano Garrido la vuelve a meter y es Rubén Martínez el que aparece para darle el empate 2-2, que de alguna manera consagra a Colo-Colo nuevamente campeón. Católica no lo podía creer y este mito del segundo lugar ya comienza a enraizarse en esa época. Le incomoda a Colo-Colo la forma de jugar en la Católica. Uno de los rivales más difíciles a vencer, tanto en el Monumental como en San Carlos, es la Católica. Siempre teníamos opciones a estar peleando los primeros lugares y clasificando a las Copas Libertadores. Fueron años con grandes equipos. Antes de ir a ganar al estadio de Monumental era difícil. Era el equipo más competitivo que había ese año junto a Católica, ¿no? El plantel que tenía era también de experiencia. Y si uno mira el recorrido deportivo, de resultados y de nivel de juego que pudo tener un equipo donde tenía Emerson, donde tenía Espina, donde tenía Bartichotto, donde tenía Sierra, estamos hablando de jugadores que no solamente tenían capacidad, cualidades, técnica, tenían mucha experiencia, y haciendo un juego de conjunto, lógicamente adquirían un potencial aún más fuerte. Fue un partido terrible. En los momentos decisivos siempre parecía que la balanza se inclinaba para Colo-Colo, pero ese equipo era muy superior, me parece. Va Católica, Visconti, ¡gol! ¡Gol de Católica, gol de Católica, gol de Católica! Se pone en ventaja, gol de Visconti, centro del Beto muy bueno. Recuerdo que antes del partido le prometo, le hago una a Nelson Tapia que si convertía un gol iba a ir a festejarlo con él. Y apareció el típico gol de Barti. Está ganando Universidad Católica. Gol de Visconti, va Colo-Colo, le pegó Bartichotto, gol de Colo-Colo, 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 gol de Colo-Colo. Fue lindo el gol. Tenían la suerte de hacer lindos goles, pero goleador no era. Dormíamos juntos con Barti y éramos compañeros de habitación. Y le dije, si hoy haces un gol, te doy un beso en la boca. Y le di un beso en la boca, cuando hizo el gol en un rincón. Pero de todas maneras yo creo que era un buen resultado empatar en el Monumental, sobre todo contra ese Colo-Colo. O sea, era un equipo sólido y más allá de cómo se dio el partido, que se puede haber ganado, tuvo un par de ocasiones incluso para ponerse 2-0, pero haber salvado el invicto era una buena señal, creo yo.
Mario es todo un símbolo en la Católica y lo tiene bien ganado. Mario es el símbolo del muchacho humilde, llega con lo opuesto a un club y se arma carrera, se arma vida, se arma una imagen, se arma sobre todo de un respeto futbolístico dentro de la cancha. Mario Lepe siempre fue mi jugador favorito. Jugaba bien, además, era como la insignia de ese equipo, por lo menos el jugador más representativo para mí. Llegué el año 80, 79, a la segunda infantil con 13 años. Yo venía de un equipo que se llamaba Green Cross y el último partido de Green Cross, la filial aquí en Santiago, se disolvía. Y ese último partido jugamos con la Católica, estaba Fuyú con Néstor Isela y nos llamó a Leonel Barrientos y a mí. Nos citaron en la semana ir a entrenar a la Católica. Vivió en la misma pensión de diario. Yo me iba a la concentración y él ocupaba la ropa mía, el perfume. Y después me enteraba por él. Mario Lepe, que se gana el corazón de la hinchada Católica no solo en virtud de su esfuerzo, sino porque además Lepe tiene una extracción popular que en Católica definitivamente por aquellos años se adquiere como propia. Mario es un tipo emprendedor. Se le ponen obstáculos dentro de la vida, como sus lesiones, y el tipo les pasa por arriba. Yo sería capaz de sobreponerme a 3 fracturas. Mario Lepe es uno de los pocos jugadores o exjugadores de la Católica que no necesita tener un mensaje extra. Su mensaje es su propia vida. Yo diría que es un guerrero, Lepe. Tres en mi pierna y 2 en la mandíbula. Era un jugador aperrado, que lo fracturaron varias veces y seguía adelante y volvía a jugar y era valiente. Venía recién saliendo de una, todavía no me recuperaba yo psicológicamente y me metía a otra. Una de las cosas que le tiene que resaltar uno a Mario es su temple, su lucha, su tesón. Y eso quedó demostrado en todas las fracturas que tuvo. La capacidad que él tuvo mental, porque aquí hay un tema mental, y su gana por volver a jugar y por defender a la Católica. Yo era el segundo partido que jugaba. Y era el primer partido que jugaba como capitán y además titular. Había hecho un gol recién y habían partido y nosotros la recuperamos y ahí me fractura, entonces... Son esas imágenes que a uno, gráficamente, a uno no se le olvidan y le quedan grabadas en el disco duro. Silencio sepulcral en San Carlos de Apoquindo, lo miramos, vemos que el pie está, la rodilla en una dirección y su tobillo, su pie hacia el otro. Mario tuvo la fortaleza, la capacidad, el apoyo para enfrentar cada una de sus lesiones y además salir exitosamente de ella. La gente se identifica por eso, por el hecho de recuperarme y seguir jugando de la misma forma. Fue duro, fueron 2 meses para olvidarlo, digamos. En mi casa, estuve mal psicológicamente, no deprimido, pero mal. Justo yo iba a firmar un nuevo contrato por 4 años y lo iba a firmar después del partido. En esa semana llegaron con el contrato, con todo igual, lo mismo, sin ningún cambio. Y nada, los profesionales que estuvieron ahí me apoyaron. Por la lesión de Mario, me toca tener esta posibilidad. Mario fue un tremendo apoyo en mi desarrollo profesional, siempre observándolo desde el punto de vista futbolístico, desde el punto de vista táctico. Inevitablemente una referencia. Y un jugador aguerrido y que nunca se dio por vencido. Por eso la hinchada lo quiere a Mario, junto con el Mudo Tupper, pienso yo. Lo considero una persona que merece los mayores agradecimientos tanto del club como de sus hinchas. Y creo que uno de los ídolos de la Católica, representativo de la Católica.
y que tenga un nombre, el estadio tenga un nombre de él, me parece muy bien y un reconocimiento a todo lo que entregó al club. Además yo fui de la barra, me identifico mucho con el club, se identifica también con el negrito cuando llegan los caras sucias y empiezan a cambiar el fútbol de la Católica. Cuando jugaba Fernando Carvalho era increíblemente elegante, le gustaba el fútbol bien jugado. Cuando llega a Católica, a las divisiones menores, obviamente crea jugadores que tienen ese perfil y en el primer equipo no podía ser lo contrario. Católica tocaba, guardando las proporciones, perdónenme el ejemplo, pero la Católica de Carvalho era un poco el Barcelona de Pep Guardiola. Una vez más en esta línea pendular que tiene la Católica, llega otra vez el Nacho Prieto, llega otra vez a mirar a la gente que había en divisiones inferiores y hay un equipo que resurge, otra vez mirándose para adentro. La década de los 90 es otra década donde pasan de los millones a mirar lo que tenían en divisiones inferiores. Fue un proyecto ambicioso en ese sentido, de conformar un plantel competitivo y tener la posibilidad de traer seleccionados, claro, argentinos. También tener ese tipo de compañeros con ese nivel de competencia, con ese nivel de experiencia. Dependían de otras situaciones, media extrañas. Entonces uno tenía mucho miedo a eso. Personalmente, yo nunca tomaba una bebida que se venía destapada. Y siempre mi plato lo cambiaba por otro. Yo siempre tuve eso y casi todos teníamos eso. En Perú o en Paraguay te tiraban bolsas con orina. La cosa era intimidar. Yo creo que llegamos porque le pusimos bueno, digamos. Nos comprometimos, dejamos todas nuestras diferencias a un lado y lo más importante era la Copa Libertadores. Nacho Prieto arma un equipo que tiene jugadores de casa, pero al que le incorpora jugadores claves en el equipo. Allí está Lunari, que viene a ocupar un puesto muy difícil de conseguir en la Católica. Tenía a Juan Carlos Almada, que venía de ser gran goleador en Concepción y que definitivamente se gana un puesto en Católica. Y tiene a Vázquez. Es decir, tiene un equipo reforzado en piezas claves con jugadores que le van a dar una dinámica que le van a permitir llegar insospechadamente muy arriba en Copa Libertadores de América. Creo que uno de los mixtos, digamos, muy buenos que llegaron a la Católica. Ignacio Prieto ya sabía que iba a dirigir la próxima Copa Libertadores, la del año 93. Sale la posibilidad de Católica, no lo dudé. Yo no me convencía que estuviera jugando por la Católica. Yo decía, un gallo tan bueno, tenía un montón de anécdotas con el Charlie. ¿Sabes qué? Todos los días llegaba con algo distinto. Hacía muy bien el equipo también. Mucha onda, porque siempre se hacía un tontito, el típico tontito que se hace entre los entrenamientos, que en esa época era muy normal. Cuando ya estábamos todos, como que se empezaba de cero. Entonces venía la voz de o Lepe, o Parragué, o Gorosito, ya, los jóvenes al medio. Y un día nos rebelamos, me acuerdo perfectamente, y un día nos rebelamos y dijimos, no, ¿por qué nosotros? Y en ese momento, desde el tiritón de pera, decir no, Charlie dice, Vázquez dice, sí, ¿por qué tienen que ir los jóvenes? Dijo, ese momento fue como buena onda, ¿cachai? Como por fin alguien que entendiera un poco, empatizara más con nosotros. Tenía un ángel que era de otro planeta, entonces nos integró de manera distinta. No, cuando yo decidí jugar la Copa Libertadores,
sabía que con el equipo que teníamos podíamos hacer mucho si nos encontrábamos adentro de la cancha. Yo creo que Charlie Vázquez empieza a chasconear un poco el proyecto de los Caballeros Cruzados y del equipo caballeroso. Eso sumado a Lunari, que era un jugador que también era, entre comillas, desordenado porque estaba en todos los lados de la cancha, fue un poco despeinando este método tan cuadrado. Entonces, si no teníamos la suerte de que con los jugadores que había, tanto a nivel extranjero como a nivel nacional, había selección chilena, había mucho, estaba el Pato, el Pirri Parragué, Maipe, entonces Raimundo, Andrés Romero, Rodrigo Barrera, teníamos un equipo de elite, en que si nosotros nos podíamos unificar y podíamos encontrarnos adentro de la cancha, creo que realmente podíamos llegar muy lejos. Bueno, hablemos del fútbol chileno por los 90, que tuvo al Colo-Colo de Salá muy cerca de Copa Libertadores, que tuvo al Colo-Colo de Josic ganando la Copa Libertadores, que tuvo a la Unión Española en el 94 muy encumbrada, que tuvo a la Universidad de Chile en el 96, que tuvo al Colo-Colo de Gustavo Benítez, y en medio de todo esto, Católica arma un equipo en el 93 para definitivamente pelear la Copa. Lo de Colombia es una gesta. Y vino el partidazo con América de Cali. El de ida en Santiago tocó lluvia. Católica jugó su peor partido en la Copa, creo yo. Pero nos llegaron harto al arco. Me acuerdo que pudimos haber perdido ese partido y después allá muy temprano perdíamos 2-0 y parecía que no daba para más. Y empieza la remontada, golazo de Almada, golazo de Lunari. Y parecía que estábamos en la final hasta que en la última jugada me acuerdo que la vieja Reynoso toca una pelota para atrás. Y es penal de Mario Lepe. Lo que pasó después fue impresionante porque Oscar Vir le ataja el penal a Anthony de Ávila en el último minuto. Fue como un gol. Para él pararse frente a Anthony de Ávila en Colombia, faltando un minuto para que termine el partido, entendiendo que ahí está la clasificación a la final, no era algo que lo pusiera cabalmente nervioso. En esa tajada de Oscar Vir hay mucho de la Católica del 93, pero hay mucho del rendimiento individual de un jugador que había hecho historia en el fútbol chileno. Hicimos historia en el club. De repente, a lo mejor el jugador que viene de afuera no siente eso, pero el que es nacido en casa uno quiere dejar huella. Pero la final frente al San Pablo es jugar frente a un equipo de gran fútbol, anteponiendo gran fútbol. Nacho Prieto entiende que él ve el fútbol de una determinada manera y que él quería jugar la Copa Libertadores y la final de su Copa Libertadores en su estilo. Yo creo que se abrió mucho en el partido en San Pablo. Yo creo que Católica fue media lírica, yo creo que sorprendió por el fútbol veloz del San Pablo. Pero acá en Santiago, en ese primer tiempo que llenó de esperanzas, se dice que si conseguía el tercero podía ir a pelearlo, hubo también la disposición de ir a ganarlo con más juegos que fútbol, con más pasión que siendo consecuente con el estilo. Conversé con algún técnico, o más de algún técnico que había jugado contra San Pablo. Empató 0-0 en Rosario, empató 0-0 en San Pablo y perdió en definición a penales. Marcelo Bielsa. Le hice una pregunta, si era posible jugar con San Pablo como jugaba Católica o ir a defender. Y después, estando Ricardo en Católica, cuando jugamos la final, me dice, Nacho, ¿por qué no habla con Marcelo? Telefonazo, y me dice, ¿cómo juega Católica? ¿Cómo jugaste con Católica? De esta manera, ¿por qué vas a cambiar? En una final, si hay un concepto de fútbol, hay una idea que los jugadores ya la tienen clara, podría haber sido un poquito más atrevido y haberme defendido más, pero yo quería que Católica jugara como siempre jugó. Yo he escuchado varias veces a Ignacio comentar eso y sí, él también dice que a lo mejor eso hubiese tenido, digamos, otra forma de enfrentar el partido, capaz. Nadie puede decir que te va a ir bien, pero le hubiese ido mejor. No traicionamos lo que veníamos haciendo algo de una forma desde el principio, del primer partido de la Copa Libertadores. Fue la misma formación, la misma forma de enfrentar los partidos y que nos dio resultados. Todos sabemos que Ignacio fue en primer lugar un gran jugador del club, de la selección chilena, jugó afuera, extranjero, y un gran entrenador. Por algo llegó
con el club a disputar una final de la Copa Libertadores. La final del 93 de Copa Libertadores es una hazaña de Católica, es un momento glorioso tácticamente. Con el tiempo uno se va percatando que pareciera ser que las distancias a nivel de clubes se han ido agrandando porque el tema de cuánto invierto, de inversión, hoy hace que hayan distancias siderales entre la inversión de los equipos chilenos y las inversiones de los brasileños, de los argentinos. Yo creo que nadie se imaginaba que el fútbol chileno después de eso no iba a volver a llegar nunca más a una final de Copa Libertadores. No perdíamos, ganábamos, pero al lado Colo-Colo igual. Las últimas 3 fechas que fueron tremendas, por 9 puntos que teníamos que sacar. Los últimos 3 partidos antes de llegar a la definición con Colo-Colo se veían muy difíciles. Ahí hay que ir a jugar con Puerto Montt de visita, cuando Puerto Montt tenía una cancha de pasto, por lo tanto era un barrial. O sea, yo recuerdo el partido en Puerto Montt y lo tengo muy claro porque lo íbamos perdiendo 2-0. Tuvimos una expulsión, Javier fue expulsado. Y a 2 partidos del final, ceder esos puntos podía ser absolutamente concluyente. Insistimos, en algún momento va a caer. Cerca de los 40 minutos del segundo tiempo, en un tiro libre, doble cabezazo en el área, gol de Andrés Romero. Un gol de remontada. Me parece que ese partido en realidad es como muy determinante respecto de esa percepción, de esas sensaciones, como que adquiere esa inyección anímica, ese estímulo adicional, esa capacidad de sobreponerse, que yo creo que es siempre muy, muy importante. Yo creo que ese momento fue simbólico, fue valioso. Se logró el objetivo, Alberto, que era ganar acá. Se logró y bueno, vamos a esperar hasta mañana. Celebrar ahora, tranquilo. La Católica tenía que pensar en ganar y después jugaba con la U, que se jugó en el Estadio Monumental ese partido. Católica era local, pero lo llevó al Monumental. Nosotros estábamos muy conformes en Santa Laura que jugábamos nosotros. Pero sin duda que necesitábamos tener un estadio, una cancha propia. La Católica, recordemos, hace un estadio en secreto. La Católica quería su estadio cerca de Independencia, en las faldas del Cerro San Cristóbal. Y las autoridades de la época, las autoridades de la dictadura no se lo permiten. Y se van a hacer un estadio que, decían ellos, iba a tener capacidad para 5.000 personas, perdidos en los cerros de San Carlos de Apoquindo, sin que nadie supiera que había movimiento de tierras. El 87 yo diría fue el año de mi vida, fue el mejor año. El año 87 me casé, el año 87 nació mi hija Valentina y el año 87 fuimos campeón con la Católica. Y me acuerdo el año 88 que con mi mujer dijimos, vamos a San Carlos, me dice. Me lo están construyendo, vamos a la cancha, me dice. Vamos a la cancha, escribamos un papel, quememos el papel y yo te voy a decir en qué arco lo vamos a enterrar. En el arco norte de San Carlos de Apoquindo, a 2 metros de la superficie, hay un pequeño testamento de las cosas que queríamos lograr juntos. Pero el arco norte fue donde
oficialmente yo hice el primer gol de la Católica en San Carlos de Apoquindo. Fue el arco donde Arturo Rambuena hizo el primer gol cuando yo fui técnico de la Católica. Y en el arco norte yo hago el gol al minuto 90 o casi 90 contra Saprissa. Fuimos parte de la historia del club, inaugurando ese estadio y la gente, no sé, muy contenta, feliz, nosotros también. Había neblina, había un estado de nerviosismo por las entradas, la gente quería ir. Y además un rival de nivel, o sea, River con el Vichy. Sí, un equipo que viene con todas sus figuras, que ha hecho un buen partido. Creo que ha sido un partido muy bueno de la magnitud de una ceremonia como esta, que era muy importante para nosotros, de que la inauguración de un estadio que por mucho tiempo. O sea, y además éramos un equipo muy joven, muy chico, y bueno, estuvimos ahí a la altura, perdimos 1-0, gol del Vichy. Vichy Borghi hizo el primer gol en San Carlos de Apoquindo y Juvenal no llega a la marca. Al día de la inauguración, viene Alfonso Suet, dice, muchachos, el que haga el primer gol en San Carlos de Apoquindo, ese arco va a tener su placa. Y nosotros como nos miramos y el Nacho es así como, oh, la cagó, dijo, como previendo lo que iba a venir. Bueno, Lucas Tudor le pegaba de donde fuera. Él no tenía ni una posibilidad de hacer gol y le pegaba al arco. El Arico Hurtado remataba de donde era. Y a todos nos tiene que haber pasado eso de querer hacer el primer gol y querer hacer el primer gol. Y yo me acuerdo porque me acuerdo perfectamente la jugada. Arco norte, la pelota del lado derecho al lado izquierdo, pase de Pablo Lloma. Yo la dejo pasar y le meto una zurda que en mi vida volví a repetir, ¿no es cierto? Salió pero así al poste, adentro. Y fue el primer gol, pero la placa está en el aire. Nunca se hizo la placa. La inauguración del estadio fue otro nivel, digamos, otro nivel. Nos dio una localía, un sentimiento de pertenencia bastante grande. Lo que pasa es que la decisión de construir un estadio en San Carlos de Apoquindo tenía muchas contradicciones. Era alejar a la Católica de la raíz popular, pero fundamentalmente era ceder la localía. Era virtualmente imposible que aprobaran partidos de gran convocatoria en un estadio donde las hinchadas tenían que pasar por barrios residenciales. Católica resignó muchas opciones deportivas por esta decisión de llevar el estadio a San Carlos de Apoquindo durante mucho rato. La Católica hubiese jugado más veces en San Carlos, todos esos años que no pudimos jugar con los equipos más grandes, digamos, sin duda que hubiésemos salido más veces campeón. Y lo más seguro es que Católica podría tener algunos títulos de más si es que hubiese jugado siempre de local. Católica, desde que empezó a jugar los clásicos en San Carlos, salió campeón mucho más veces seguidas. Estoy seguro que si hubiéramos jugado esos partidos de local en San Carlos, o en el 93, o en el 94, o en el 95, o en el 96, Católica seguramente con alguno de esos títulos se quedaba. Pero no te quería acordar de la U. No hablo de ellos. ¿Por qué no hablas de la U? No me gusta. Soy de la Católica. Ese sí que es un clásico real entonces, porque sí, esa frase lo denota. Sí, sin duda. O sea, siempre te acosta cuando... Pasemos a la otra pregunta. Que había un ambiente fuertísimo, más ahí en el estadio de Colo Colo, en donde bueno, tienen una hinchada en donde son muy fuertes,
Pero bueno, uno le gustaba todo eso. Más insulto, más te agrandabas, parecía, ¿no? Yo creo que son las dos cosas. Cuando uno juega antes y gana, dice, bueno, ahora te toca. Y cuando uno está esperando y el rival ganó, nada que hacer, hay que ganar nomás, porque y por eso yo creo que en esos partidos finales que fueron partidos duros, imagínate cualquier equipo hoy día que enfrente a la U y que enfrente a Cobreloa en la historia, era complejo, era duro, más todavía como visita. Entonces yo diría que hay una fortaleza grande en el juego. Tuve la suerte de poder hacer un montonazo de goles ahí en Chile, en Católica, en donde de clases diferentes, ¿no? De afuera del área, de volea, de esa como que le hice el gol que le hago a la U, parándola de pecho, pasándola por arriba de un marcador. Pero no hay duda de que puedo dividirlos, seleccionarlos, que fueron muy lindos goles. La gente, bueno, el día de hoy se acuerda muchísimo, yo creo, de 2 o 3 goles que quedaron en la historia, un poco de la retina de ellos. Toda mi familia es una familia muy ligada a la Católica desde siempre. Entonces crecimos en este ambiente. Yo crecí en el camarín de la Católica. Yo recuerdo, estaba ahí con el Tito Fuyú, el Nacho Prieto. Mis compañeros de colegio no me creían esta cuestión. De que cuando Raimundo mostró todas estas capacidades futbolísticas, todos nos ilusionamos con que él cumpliera con el sueño de todos de ser jugador de la Católica. Había 3 camas y estaba con Andrés Olivares y con Raimundo. Bonito recuerdo porque ese fútbol también donde uno quizás tenía menos responsabilidad, porque en el fondo la responsabilidad lo tenían los grandes. Bueno, destacó desde chico, era muy goleador al principio, hasta que llegó Lucas. No me acuerdo en qué etapa del proceso, yo creo que fue un año completo en que Mumo jugó solo. Hasta que llegó Lucas y a Raimundo lo movieron a la punta por su facilidad, por su velocidad y la facilidad para centrar, qué sé yo. Mumo es un poco mayor que yo, un par de años mayor, pero somos parte de una generación. Inmediatamente, claro, me adapto en ese grupo de jugadores jóvenes de 20, 21 años. Y bueno, como suele pasar, claro, en Católica, con los delanteros, con los punteros en particular, por esta idea de juego y por los distintos entrenadores que fuimos teniendo. Claro, muchos punteros que han terminado como lateral. Sus primeros años era realmente impresionante. Yo me acuerdo que para estimularlo, para que hiciera goles, le pagaba, no me acuerdo, una cifra que para un cabro chico era interesante, pero le pagaba por gol. Ponte tú que le pagaba 100 pesos, pero si el gol se lo hacía la U, le pagaba 500. Entonces, todos los fines de semana me tenía que poner porque hacía hartos goles. Después ya se empezó a cambiar del centro de la delantera hacia la orilla. Después ya cuando pasó para atrás hacía goles muy esporádicamente, ¿no? Pero obviamente una vez que ya llegó el primer equipo no le pagué más. Raimundo era el tipo que festejaba todos los goles de Católica y siempre era el primero en llegar al abrazo. Era un tipo bueno, un gallo bueno, que yo, un poco después de lo que pasó, yo dije que como que siento que no era un poco para este mundo, ¿eh? porque no tenía maldad, queriendo estudiar también. Nosotros fuimos a estudiar varios ahí a la Diego Portales en las noches, hicimos un lote y fuimos a estudiar ingeniería comercial. Yo recuerdo como un muy buen compañero, un buen amigo y eso. Era un tipo culto, era un tipo agradable para conversar, era bueno para los chistes, qué sé yo. Era un tipo que no le encontrábamos defectos. Y mirá si habrá tenido problemas en su vida, pero nunca los demostró. El 50% del plantel empezó a leer en los viajes por Raimundo. ¿Por qué no esto, el otro? A él le gustaba mucho Neruda y me hizo leer 2 o 3 páginas. Le dije, Mumo, esto no es para mí. A mí no me gusta. Pero no, tenés que encontrarle, buscarle. No, le digo, busquemos por otro lado.
no es la literatura que a mí me puede interesar. Así que me recomendó a García Márquez. Y bueno, y ahí sí, después me enamoré de García Márquez, así que eso se lo debo a él. Yo creo que él donde más feliz era dentro de la cancha, donde él podía hacer lo que le gustaba sin las presiones que significaba salir de la cancha y ser entrevistado, invitado a programas de televisión o ser un personaje público. Digamos. Yo creo que eso a él lo complicaba más de lo que le gustaba. Yo creo que es la parte que definitivamente no le gustaba de esta profesión. Nosotros no teníamos mayor información ni mayores indicios. Después, claro, meses anteriores, claro, a su muerte, evidentemente su estado anímico se fue haciendo, claro, más claro, y en eso los que estábamos más cerca lo fuimos notando o tuvimos conversaciones o tuvimos algo más de información, pero eso nunca en el fondo te permite imaginarte una enfermedad como son las enfermedades de este tipo, como lo que significa la salud mental, porque en general todavía sigue habiendo poca información y en ese tiempo menos. Entonces no estaba en esa imagen o en esa idea esa posibilidad. Ese 95 fue fatídico por lo que pasó con el Mumo, en donde ahí se nos derrumbó todo lo que realmente veníamos haciendo. Pasa todo este tema en Costa Rica y fue fuerte, sí, fue fuerte. Fue fuerte no por mi relación con él, sino por lo que impactó en los demás. Una de las cosas más feas que me tocó vivir en la vida, no en mi carrera. Acá no se puede separar lo deportivo de lo personal, porque Raimundo era un gran amigo, un gran tipo, era un amigo de todos. Más terrible es cuando lo que pasó con Raimundo. Yo creo que a todos les va a marcar eso. Estábamos tomando desayuno y de pronto empiezan todos a correr y empiezan todos a gritar y se cayó, y se cayó. Ese era el concepto, se cayó. Y el Mumo gritaba. Partimos todos corriendo, había una baranda y había una escalera de caracol y el Mumito estaba abajo. Yo había tenido cierta experiencia con esto porque había hecho un curso de primero auxilio que venía terminando recién. Entonces, yo no me miro, observo, obviamente están todos petrificados y bajo la escalera. Le tomo el pulso acá, debajo de la barbilla, y me acuerdo que en ese momento empezó a cambiar de color. Llega una ambulancia, llegan los paramédicos y nos miramos con el paramédico y me hace así. Y yo le digo, tómele usted los signos vitales, yo no se los encuentro. Pero como diciendo, ojalá yo esté equivocado y usted sí pueda encontrarlo. Y no, él lo miró, lo vio y dijo... El futbolista dejó sus pertenencias en la habitación. Estaba algo desanimado. Después subió a la azotea y segundos más tarde sobrevino la desgracia. Me acuerdo que Pellegrini me dice, vístalo, me dice, porque nadie más quiere vestirlo. Hay que llevarlo al aeropuerto, me dice, porque su familia lo está esperando en Santiago, Juvenal. Y te juro que yo he vestido a 2 personas en mi vida. A mi papá y al Mumo. Era la posibilidad que entiendo yo, digamos, que él tenía de hacer esto lejos de mis padres, no someterlos a ellos al problema de tener que presenciar o de alguna forma esta cuestión. Y yo creo que tomó la decisión de hacerlo. Estaba en un kinesiólogo que no era el kinesiólogo del club, estaba donde Alejandro Koch. Y él, que había estado con Raimundo en el Mundial Juvenil, con nosotros. Y me llamó y me dijo, Lucas, siéntate acá, qué sé yo, puta, pasó algo. Entonces me dice, no sé si me dijo que había muerto Raimundo, pero me dijo
se había tirado, no sé qué, no sé, y ahí bueno, me fui, prendí la radio, llegué, mi papá estaba en la casa, se puso a llorar, me abrazaba, como que en el fondo, bueno, una situación fea. ¿Qué vaya a hacer? ¿Qué vaya a decir de una cosa así? Inesperada, inexplicable en ese minuto. Super se había lanzado del 9º piso del Hotel Colón. La depresión sería el principal detalle. Nos enteramos por la radio, creo yo. Fue terrible. Aparte yo había compartido con el Mumo un par de concentraciones en la selección. Habíamos sido compañeros de pieza y habíamos conversado bastante. Entonces, para mí también fue como, ¿qué pasó? Fui bastante cercano a Raimundo en un periodo. Por esto del fútbol nos conocimos y conversábamos bastante. Aunque no lo hubiera conocido, siempre fue muy cálido el Mumo y yo creo que era por todos querido. Bueno, eso demuestra que tú ves cara pero no corazones. Uno no sabe lo que tiene al interior cada persona y sin lugar a dudas que afectó. Yo creo que fue un golpe duro para la Católica, yo creo. Vivía la vida a fondo, siempre estuvo alegre, contento y es por eso que la noticia me afecta mucho. O sea que no te lo explico. No, para nada. Nos fuimos un poco ahí a acompañar a toda su gente, a nuestros colegas, digamos, del fútbol y de Católica y fue muy difícil. Recuerdo la polémica que se suscitó. Había gente muy profundamente católica que consideraba que hacer una misa en estas circunstancias en un estadio era descabellado. Recuerdo que en el marco de la cobertura de la tragedia había muchísimas dificultades en términos a las trabas que ponía la Iglesia Católica en las misas fúnebres para quienes se quitan la vida. Recuerdo que conversé con su primo, que fue quien ofició la misa, y hubo muchísimas trabas y dificultades para llevar a Raimundo a San Carlos de Apoquindo. Pero finalmente llegó tanta gente, fue tan desbordante de emoción el momento, que no hubo dos opiniones, se hizo lo correcto. Sí, fue dificilísimo, fue una cosa que a veces uno no se lo desea a nadie, más en un plantel en donde la verdad que pasamos cosas increíbles y después se hacía muy difícil levantar todo, no solamente el ánimo de un plantel, sino de la gente, de todo un club que... Yo creo que lo que ocurre con el Mumo es muy fuerte desde lo emocional, desde el club. O sea, que fue como todo un mundo que se desmoronó y que nadie esperaba. Más allá de que uno se juramentaba poder hacerlo por él, de poder realmente ganar un campeonato en memoria de él, pero era difícil no poder verlo en San Carlos. Él antes de irse fue a Río, que era su sponsor, y sacó mucha ropa y la repartió por las casas nuestras, digamos. Me dejó polera y buzos y a otros también. Pasó por la casa de todos dejándonos recuerdos, cosas que se había traído de las giras de la selección. Cuando volví yo, después del funeral y todo, me encuentro con todas estas cuestiones
de nuevo, sumado a lo que ya nos había dicho el psiquiatra, lo que nos dijo después el psiquiatra, era obvio que él estaba dejando sus regalos de despedida, digamos. Entonces, es muy duro asumirlo porque uno siente que lo tiene tan cerca que pudimos haber hecho más, digamos. El equipo estaba triste, el estadio estaba triste, había una sensación de pérdida, que tú podías hacer un gol, podías ganar los 3 puntos, pero que no te llenaba en ese momento el vacío que dejó nuestro compañero, porque aparte fue traumático, no es algo esperado, es algo inesperado. Un minuto de negocio. Y con Temuco había esa sensación de que tú llegas a vestirte, pero falta algo. De que tú sales a la cancha y por más que tiren los papelitos, falta algo. Y el equipo hace un gol. Tú dices, pero aquí nos falta algo. Ese vacío estuvo todo el año. Incluso el ganar y el perder pasan a ser una suerte de segundo premio. De ver el casillero de él, donde se cambiaba, fue muy duro, muy difícil. No hay duda de que hicimos todo lo posible, pero con un sabor que un poco te daba lo mismo, ¿no? Porque la verdad que era un dolor muy grande. Bueno, nos llevó mucho tiempo superarlo. Yo, cada vez que iba a Santiago, no estaba tranquilo. Después de como 7 u 8 años fui al lugar donde está él y fue como, me fui a despedir de él, porque era una cosa que no me podía olvidar de él y lo soñaba y se me aparecían sueños. Entonces era como que yo no estaba tranquilo, no lo podía recordar bien, lo recordaba hasta con miedo. Y bueno, después de esa visita al cementerio, se terminó, quedaron solo los buenos recuerdos. Me quiero imaginar que él está allá, que no nos vemos por estas cosas geográficas, de las distancias geográficas, y que en cualquier momento nos vamos a volver a ver. La gente lo adora y todos seguimos pensando que él desde arriba o donde esté nos está dando fuerza. Así que va a ser una persona inolvidable por toda la eternidad, más allá de que incluso los chicos de Católica, la gente joven, los hinchas que no lo vieron jugar, lo adoran. El Mumu marca un espacio cuando se quiere adentrar en las entrañas de un club. Un club es más que simplemente una camiseta, es más que las copas que gana. Un club es parte de tu vida. Y el Mumu está ahí, el Mumu está metido adentro. Raimundo Tupper encarna los principios que siempre quiso Católica para los jugadores formados en su propia casa. Yo creo que para la Católica de aquellos tiempos, sobre todo, la imagen de Tupper era la imagen de la Católica. Las características de Raimundo está muy alineado también con la historia de este club. Fue difícil porque además Cobreloa también tuvo oportunidades. Y que te estén presionando en la altura, no, nos complicó. Pero sabes que ahí apareció, digamos, el equipo. Y más que nada que jugábamos un día antes de que nosotros jugábamos un sábado y Colo-Colo jugaba su partido el domingo. Calama era bravo, pero Calotérica tenía buen equipo. Y esa fue una muy buena temporada de Visconti.
gol de Visconti. Yo diría que el gol que de todos los goles que hizo fue el más importante, lejos. Por suerte pudimos ganar ese partido 1-0 y volvernos a Santiago contentos, alegres y a esperar al día siguiente que juegue Colo-Colo para ver qué resultado daba para ver cómo seguía el torneo. En esa época los últimos partidos no se jugaban en el mismo horario y a veces nos tocaba o a nosotros antes o a ellos antes, dependiendo, y obviamente que uno jugaba con el resultado opuesto del rival. En cualquier parte del mundo un 82% de rendimiento es para estar no solamente puntero, sino mirando de reojo dónde vienen los de atrás, ¿no? Pero aquí no fue así. No, obviamente hay una cuota de frustración porque además de todo eso teníamos muy buen equipo, teníamos un muy buen grupo, éramos muy competitivos, tuvimos un rendimiento muy bueno. Claro, se encontraron dos equipos en un muy buen nivel. Los dos llegaban invictos a ese partido, habían sido los dos muy buenos equipos, o sea, era una final que tenía un sabor especial porque eran dos muy buenos equipos. Si en el 94 nos topamos con la U, en el 97 nos topamos con un Colo-Colo que nos peleó hasta jugar un partido de desempate. Imagínate que nunca fue nada fácil. Nosotros fuimos a ganar a Monumental, queríamos ser campeones ahí. Tenían buenos jugadores, eran buenos jugadores y pasaban, ¿no? Y nosotros teníamos que hacer un esfuerzo grande para contener a Colo-Colo. Colo-Colo es un club muy popular, tiene una hinchada muy importante y cada partido que nos tocaba ahí era una movida y una cuestión linda, ¿no? Todo jugador de fútbol le gusta estar en esas circunstancias, en esos partidos importantes, el nerviosismo. Faltando 10 minutos, Mario Lepe pega un tiro en el palo, que nos hubiera dado el título, y no, se fue afuera. Imagínate, doloroso, recuerdo desde el individual más doloroso y desde el resultado final súper alegre, pero yo pierdo la titularidad del último partido. Primer partido Monumental, minuto 42, terminando, mi marca era Basay. Pierdo la marca, gol de Basay, 1-0. Y después de eso, en el último minuto, un centro al área, me parece que de Espina, y el cabezazo de Basay. Y perdimos. Y gana Colo-Colo 1-0. Ahí en un momento pensamos, otra vez, parece una pesadilla esto. Recuerden que la Católica venía con el fantasma de Colo-Colo, venía con el fantasma de que haciendo buenas campañas no podía ser campeón. Por lo tanto, perder el primer partido por 1-0 y en el último minuto hacía que este encuentro fuera de impresionante tensión. Después de perder la final de ida, por supuesto que los fantasmas vienen, de que de nuevo va a pasar lo mismo, de nuevo caerse en la instancia final, de nuevo estar al borde y no poder ganar el título. Ese partido fue lo que nos marcó para no haber salido campeones. Cuando Colo-Colo baja un poquito
y Católica sube, aparece la U del 94-95, que era un equipazo también. Hubiese regalado 10 goles de esos 33 por el campeonato. Era tremendo. Llegó un momento que uno decía, quiero salir cuarto, quinto, no quiero salir más segundo. Segundo y tan cerca. Bueno, y ese 10 de julio en el Nacional, un partido soñado para nosotros. El nerviosismo previo hasta tanto llegar al campo de juego, ¿no? Que es donde se le pasa todo a un jugador. No veíamos la hora que empiece el partido. Vamos a la cancha y vamos a buscar lo nuestro, porque esta noche es el título. Habíamos perdido contra un gran equipo, pero que sabiendo de que la revancha no se nos iba a escapar porque era tal la forma de cómo jugábamos, la mentalidad que tenía ese equipo, de que en el estadio, más allá de que no jugábamos de local, ¿no? Jugábamos en el Estadio Nacional, pero de que no se iba a escapar. Por eso llegamos a la gran final, digamos. Las individualidades marcaron diferencias, suponte. El gol que hace el Beto. Un lateral para nosotros en 3/4 de cancha, en la derecha. Caté me la saca, yo se la devuelvo. Caté se la da a Lepe. Lepe amaga a tirar el centro, engancha para afuera y se la da otra vez a Caté. Caté lo mira al Beto Acosta y saca un centro que le dijo: Tomás, poné la cabeza a Beto que ahí va el centro. El mérito de Caté es que él, teniendo un marcador, logra sacar un centro casi a 2-3 metros de la línea lateral. Metió un cabezazo tremendo. Ese fue el primero que fue un golazo. El segundo gol, la pelota iba para otro lado y le queda a Visconti. Un contragolpe nuestro, Alejandro Osorio por mitad de cancha del lado izquierdo, hace una pausa. Yo le vengo pasando por el otro lado, me cambia la pelota hacia la derecha y esperé un segundito porque sabía que pasaba Caté como un tren. Ricardo habilitó a Caté, que desbordó hasta el fondo y tira al centro, y Ramírez la quiere rechazar y queda un rebote ahí de Reyes, queda picando dentro del área chica y no tuve más que empujarla, ¿no? Y después del segundo gol viene la expulsión de Rambo Ramírez. Ahí nos dimos cuenta que estaba listo. Es que el Beto era muy vivo y a Marcelo Ramírez le decían Rambo no por cualquier cosa. Los empujones iban a ser la tónica de su carrera en momentos muy claves. Cuando viene esa jugada y sancionan el offside y el Beto Acosta se queda con la pelota, él sabía que Marcelo Ramírez iba a salir con todo del arco. Yo al Beto lo quiero como compañero, no lo quiero como rival, ¿no? Y efectivamente, él en la jugada se sanciona un fuera de juego y Marcelo va y lo estrella en la pasada. Creo que era innecesario, si ya todo estaba cobrado, pero yo creo que él además en este tipo de partidos adquiría una cualidad incluso adicional. Uno cuando va ganando se le pasan muchísimas cosas por la cabeza, y cuando vas perdiendo, la verdad que en una final nunca uno quiere perder, sin duda de que, bueno, yo hago una magia ahí en esa jugada, como queriéndola dejar pasar, y bueno, me llevó puesto el Rambo, pero es entendible por el tema de que venían perdiendo, perdían el campeonato, pero bueno, todo quedó ahí. Y ahí se empezaron a desesperar, y más que jugar empezaron a pegar patadas, digamos. En el entretiempo nosotros dijimos: este partido es nuestro. Ya el partido faltaban 10 minutos, íbamos 2-0.
pelotazo, un tiro libre a favor nuestro en la parte izquierda del ataque. El Beto Acosta cruza la pelota para Lucho Pérez, que venía entrando como 8, cerca del área. Lucho hizo lo que hice yo en el segundo gol. Hizo la pausa, esperó un ratito y ahí pasó Caté, también, como un viento. Y otra vez le puso la pelota larguísima, que cualquiera de nosotros no hubiera llegado. Y Caté metió un pique, llegó, frenó, enganchó para atrás y me dio un pase para atrás de zurda. Bueno, y ahí en ese momento cuando llega la pelota y la quiero dominar, cuando la quiero controlar, la pelota se me va un poquito larga. Cuando veo que se me va larga, llegaba el Murci Rojas. Entonces la apuré con el pie, con la punta del pie, alcancé a sacársela del alcance al Murci. Y ahí me fue me parece contra otro defensor, se la alcanzo a puntear otra vez, la adelanto un poquito y ahí ya me quedó solo contra Arbiza. Pero Arbiza ya muy mano a mano quedó, entonces solamente elegí ponérsela al costado izquierdo. En el tercero es una habilitación a Lunari, que él se saca un hombre y queda mano a mano con el arquero y logra definir de manera impecable. Y después la individualidad de Ricardo, cuando se pasa a 2 o 3, hace el gol, le saca la camiseta, lo expulsan. Y además teníamos el partido controlado. Nosotros sabíamos que íbamos a ganar. Y ahí sí fue una locura. Ahí fue un momento en el que perdí la cabeza, me saco la camiseta y en el momento que me la saqué, me acuerdo de la amarilla. Cuando ya fui para allá, lo vi a Peña que venía con la tarjeta amarilla y dije, bueno, listo, afuera. Pero bueno, no me importó. Realmente estaba feliz por el gol que había hecho, feliz porque el campeonato estaba asegurado. Era para la gente de Católica, por supuesto, por todo lo que nos habían dado, porque fue mucho el afecto y el cariño. Nos acordábamos siempre del Mumo Tupper, que tendría que haber estado ahí con nosotros también festejando. Fue una noche inolvidable, que no sé a qué hora de la noche terminó, pero sí, seguramente es una de las noches más felices de toda mi vida, no solo de mi carrera, sino de mi vida. Un montón, varios de ese grupo habíamos sufrido un montón de lo que había pasado, no solamente por haber perdido el campeonato, sino por lo que había pasado con el Mumito Tupper también, que cada triunfo era dedicado a él, ¿no? Y por eso en ese sentido, cuando apenas terminó el primero, es decir, cuando toca el silbato del árbitro y salimos campeones, yo creo de que todos los hinchas de Católica, los jugadores que realmente tuvimos ese acercamiento con él en el 94, 95, o mismo la gente, bueno, los grandes amigos, pensamos en él porque realmente una tristeza muy grande que hasta el día de hoy uno se da los golpes contra la cabeza de decir por qué pasó todo esto. Pero bueno, el recuerdo fue de recordarlo con mucho cariño y saber de que todo triunfo y más ese campeonato era dedicado a él. Y es ver a harta gente que en ese tiempo uno le tenía mucho cariño, pero que sabe que lo difícil que es salir campeón y que todo lo que cuesta, los planteles que armaron, los del 94-95, que era recordado cada 30 segundos, entonces era dirigentes también que le tenía mucho cariño. Entonces como que fue todo un grupo de gente que en ese momento dijo, acá me libero. La verdad que la emoción muy grande, ¿no? 10 años, mucho tiempo para no lograr otro campeonato. La gente estaba muy contenta, muy feliz, recuerdo eso. Nosotros, jugadores, cuerpo técnico, dirigentes, después nuestras familias. Fue muy grande, la alegría la verdad que fue muy grande y el hincha más que nada creo que tiene el mejor de los recuerdos de ese campeonato. Acosta cuando vino lo decía por todos lados, vine a sacarme la espina. Yo sé que vamos a ser campeones y me voy a sacar esta espina porque era como que no podía vivir con esa espina cruzada al Beto. Y bueno, yo sentía lo mismo. Yo sentía que no me podía ir de Católica sin ser campeón, al menos una vez. Para mí, Beto Acosta, o sea, yo no quiero ser irrespetuoso con jugadores que no vi, pero desde el año 90 en adelante es lejos el mejor jugador que ha estado en Universidad Católica. Y yo creo que es el mejor jugador que ha estado en el fútbol chileno también. Hola, Pipo. La verdad que no sé, no te escucho, pero sos partícipe vos porque te quiero como compañero
como amigo lo mejor que hay. Y sabemos que este triunfo es tuyo también. Así que ya hablaremos más tranquilos. Saludos a la familia. Y vos sabés que estamos en el corazón. Sabía que es para vos este triunfo grande, para Sebastián Rosenthal y para el Mumito, que siempre está con nosotros. Premio a la constancia, al sacrificio, a las lesiones, sacarse un saco de papa de 50 encima, después de 10 años sin salir campeón, entonces ya se estaba volviendo pesada esa mochilita, o esos 50 parecían 150 kilos. Salir campeón con Fernando Carvalho en la banca ratifica todo lo que Católica sentía que era su patrimonio. Son los técnicos surgidos en casa, son los jugadores que están de verdad encariñados con la camiseta, son las figuras juveniles que vienen desde el vivero de San Carlos los que le dan identidad a la escuadra. No es solo volver a ser campeón después de 10 años, es volver a ser campeón con los símbolos de la Católica. Y no solo con los símbolos de la Católica, sino que con la convicción que por aquellos años cruzaba la Católica. Había que jugar bien a la pelota. Era un equipo potente y que aguantó, yo diría que aguantó de buena forma la presión que se genera como satélites en torno a los entrenadores cuando una institución lleva muchos años sin salir campeón. Porque claro, fueron muchos años de un proceso en el cual se estuvo permanentemente disputando primeros lugares, muy competitivo. Sacarse un par de piedras de esa mochila de no haber tenido los resultados que queríamos. Como es lógico, con una gran alegría. Yo cada vez que la Católica gana un título, independiente de quién sea el presidente, digamos, me llena de alegría. Fue un título muy especial, muy especial. Yo creo que puso fin a una maldición larga. Fue la coronación de una etapa muy larga de frustraciones. Un desahogo grande que teníamos esa presión de 10 años. Yo creo que la Católica es un equipo muy importante en el fútbol chileno porque es un club que ha estado siempre tratando de competir, que ha estado siempre tratando de crecer en lo que significa en nuestro fútbol. Hay que reconocer la grandeza de Colo-Colo, es el equipo que tiene más títulos. La popularidad de la U en segundo lugar, segundo en títulos también, pero la Católica creo que nunca ha dejado de exigirle a Colo-Colo y a la U dar algo más para ganar títulos y generalmente es el equipo que está peleando. A veces le gana los títulos, a veces los pierde, pero la Católica nunca se resta. No, es raro que tenga una mala temporada, que no esté peleando. Y un equipo así de constante es un aporte siempre para el fútbol chileno. Pero siempre he creído en la Católica como un club que el deporte es la parte fundamental de la vida de las personas. Te integra desde ese punto de vista. Tiene más responsabilidad que otros clubes. No es fútbol, Católica es más que eso. Y para mí, tanto Chile como Universidad Católica son cosas muy importantes en mi vida, tanto para mí como para mi familia. Que tengo el mejor de los recuerdos, que logré cosas importantes como el campeonato, como amigos, me dio cosas lindas, importantes, y tengo una hija nacida en Chile, así que bueno, el mejor de los recuerdos. Bueno, siempre lo digo, mi casa, mi hogar. Prácticamente me formaron como jugador. Después soy entrenador de divisiones menores formando, y después soy entrenador del primer equipo, entonces mucho más de la mitad de mi vida le he pasado en la Católica. Entonces eso marca profundo. Es tan profundo
que llega a tu alma, digamos, a lo más profundo de tu ser. Entonces, para mí es eso, y la Católica siempre va a ser el mejor equipo, el más popular y el mejor equipo del mundo.